A enmascara el efecto de B. O sea, enmascara en el sentido de que si está A, no se va, por ejemplo, no sé. A, eso, había un problema de la melanina y el otro, el B marcaba el tono oscuro. O sea, en la teoría yo pensé que se refería a que si tenías el gen dominante de A, nunca ibas a tener nunca se iba a expresar el gen de B, nunca ibas a tener tono oscuro en este caso, por ejemplo. Si tenés el recesivo de A, no el dominante. Claro, no, pero yo pensé que a enmascararse se refería a que si está, o sea, si tenés A dominante y tenés B dominante, igualmente B no se iba a expresar. Ah, no, es al revés. O sea, enmascarar quiere decir que necesita, o ser epistático del otro, necesita en realidad la presencia del otro. En ese ejemplo que tienen, que es muy común y la Facu se los tomó un montón, supongamos que el gen A es el de la melanina, cuando está presente significa que hay melanina. Entonces, si hay melanina, después yo le doy bolilla y veo que dice B, ¿sí? Supongamos, en el pelaje, qué sé yo, B sería, no sé, oscuro, el pelo, marrón, negro, bueno, como sea y claro, por ponerles un nombre. En cambio, si no está la melanina, o sea, si no hay melanina, entonces no hay color. O sea, al no haber color, si no hay color, no me importa lo que dice, ¿sí? B. O sea, ya sea B mayúscula o sea B minúscula, en realidad se anula. O sea, se anula quiere decir que no me interesa lo que dice esto porque prioriza que no haya melanina. Por eso, y esto responde un poquito a la resolución también de problemas, yo me voy a fijar, voy a hacer una cruza híbrida. O sea, yo genes complementarios y suplementarios trabajo como en una cruza híbrida, pero el punto es cómo leo los resultados. Bueno, los resultados los leo dependiendo cómo se expresan los genotipos. Si tengo por lo menos una A mayúscula, o sea, por ejemplo, una A mayúscula, no me importa lo otro, bueno, si veo B, sin importarme el otro, el pelo, por ejemplo, en este caso sería oscuro. Si tengo por lo menos una A, pero no tengo B dominante, el pelo es claro. En cambio, si tengo recesivo en A, no me importa lo que haya en B, la persona es albina. Bueno, esto, color de ojos, color del pelaje o como sea, pero lo que se herede, digamos, con genes suplementarios. Cuando está recesivo, es que no deja que se exprese el otro. ¿Se entiende? Claro, o sea, como que A sería como un estimulante para B. Exactamente. Es el que posibilita justamente que el otro se exprese. Fíjense hasta que la lógica de lo que estamos hablando, o sea, nosotros tenemos un gen que dice, mirá, tenés que tener el pelo oscuro, tenés que tener el pelo claro, pero en realidad eso depende de la cantidad de melanóforos, que son los componentes en las células que acumulan melanina. Si yo no tengo melanina, ni siquiera puedo sintetizar la proteína o el pigmento, ¿cómo le voy a tener claro oscuro si ni siquiera tengo el pigmento? Un gen sintetiza el pigmento y el otro dice en qué tono tiene que estar. Esa es la diferencia. O sea, este es el pigmento. Este dice hay color, no hay color. En cambio, este dice la tonalidad. Entonces, no puedo tener tono si no tengo el pigmento para sintetizarlo. Por eso no hay presencia de B o no se expresa B si A no lo condicionó antes. En cambio, en los genes complementarios es distinto porque yo necesito un dominante de cada uno para que se exprese. Por eso les ponía el ejemplo del sordomudo, o sea, la sordomuda es congénita, o la coloración de algunas flores que se expresan, por ejemplo, en color púrpura si tienen un dominante de cada uno. Entonces, si tengo de alguno recesivo, me falta un componente para que se exprese. En el caso de la sordomuda congénita también se ve bien. Yo necesito un receptor auditivo que funcione bien y necesito también un conducto auditivo que funcione bien. Cualquiera de las dos cosas falla y la audición no es normal. Entonces no me importa si una cosa la tengo bien y la otra la tengo mal, porque en realidad no me sirve. ¿Sí? O sea, no me sirve para dar un complemento, por eso son complementarios, y desembocar en la audición normal. ¿Se entiende eso o hay alguna duda más de la parte teórica de complementarios y suplementarios? Yo por lo menos lo entendí. Yo también entendí. Sí, por Bien. mi parte también. Bueno, perfecto. Vamos a ir resolviendo. No sé si había otra más teórica. Creo que esa era la única que estaban preguntando puntual. Lo otro es, bien, y hay otra teórica acá de ese que dice dudas sobre la expresividad y penetrancia. O sea, Sí, ¿en sí. qué afectan al individuo? ¿En qué afectan? En todo.
O sea, cuando yo digo expresividad variable y penetrancia incompleta, en realidad es lo que pasa en la mayoría de los genes. El tema es que ustedes tienen que conocer la teoría de expresividad y penetrancia, pero sin embargo, aunque conozcan la teoría, no tienen que saber hacer ejercicios de eso, no les van a hacer ejercicios de esto. ¿Sí? ¿Qué entendieron primero por expresividad y penetrancia? Voy a poner una foto que quizás se ve bien. ¿Qué entendieron en la teoría de expresividad variable y penetrancia incompleta? Por ejemplo, en la penetrancia incompleta puede ser más, ¿cómo se diría? Puede tener más tendencia a desarrollar enfermedades o algo así. Pero eso depende, si estoy hablando de una enfermedad, en realidad el concepto de expresividad variable y penetrancia incompleta abarca a la expresión de muchos genes. ¿Qué me está diciendo un concepto y el otro? A ver si se entiende y se entiende la diferencia. Cuando yo digo que un gen tiene una expresión variable, es que el genotipo dice una cosa, pero yo en realidad por ahí veo otra, o veo distintos grados de expresión. Todos estos perritos que ustedes están viendo acá, todos tienen por lo menos en uno de los alelos de un gen específico, en un cromosoma específico, un gen que dice manchas. ¿Sí? Quiere decir que tiene un dominante y dice, de forma dominante tiene manchas. Ahora, fíjense este perrito. Si yo lo veo y veo cada uno de estos hasta este, la verdad es que no tienen la misma cantidad de manchas. Pero el gen es el mismo. No es que este tiene un genotipo distinto a este. Todos estos perritos, o sea, los 10 perros que estamos viendo acá, tienen igual genotipo. Tienen lo mismo escrito en los genes, pero de acuerdo a las condiciones del ambiente, se expresan de forma variable. Unos tienen más manchas, otros tienen menos, algunos es más blanco, otros más marrón, pero el gen es el mismo. Esto es expresividad variable. Significa que ante el mismo genotipo tengo distintos grados de fenotipos. No es que uno directamente no tiene las manchas, sino que tiene distintos grados, se los voy a poner así se entiende, distintos grados de fenotipo. Todos tienen manchas, pero este está más manchado y este menos, pero el genotipo es el mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, varía la Sí, intensidad, digamos, del fenotipo. Total, varía la intensidad, pero en realidad genotípicamente es igual. Ahora, supongamos, vamos a ver si lo puedo sacar de este mismo, le voy a borrar las manchitas a este perro directamente, no tiene nada, hagamos de cuenta, bueno, le borré el ojo también. Este perrito que yo tengo acá, ahora yo tengo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que este perro que ustedes están viendo acá, ahora directamente no tiene manchas, ¿sí? Es un perrito directamente blanco. Bueno, supongamos que este ahora, no sé, es el perro número 11, para poder distinguirlo. Y si bien del perro 1 al 10 tenían el mismo genotipo, pero en distintos grados de expresividad variable, este 11 tiene también el mismo genotipo que todos los anteriores. Es el mismo genotipo. Pero, si yo veo el fenotipo, directamente no tiene manchas. O sea, en el fenotipo no tiene manchas, ni poquitas, ni muchas. Nada, no las tiene directamente. Entonces, este es un caso de penetrancia incompleta. Pero ¿cuándo yo me doy cuenta que hay una penetrancia incompleta? Miren, chicos, si yo veo este perrito solo, evidentemente digo, ah, no, este no tiene el gen de las manchas. O sea, con el individuo solo yo no me doy cuenta que hay una penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta no me mide los grados de expresión del fenotipo distinto ante el mismo genotipo, sino individuos que tienen un genotipo deberían expresar algo en el fenotipo, pero no lo expresan. ¿Pasa? Sí, pasa. O sea, puede pasar de repente que una persona tenga en su genotipo que diga, tenés que tener ojos marrones y de repente tenés ojos verdes. ¿Puede pasar esto en la realidad? Sí, puede pasar. Hay genes que tienen un grado de penetrancia incompleta y hay individuos en la población que tienen un determinado genotipo, pero no se expresa lo que se tiene que expresar en la población. Obviamente,
hay genes que son más fieles a su representación y tienen una penetrancia más completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un gen tiene una penetrancia completa, lo que yo tengo escrito en los genes es lo que veo. Pero hay otros genes que se han comprobado que con exposición con el ambiente varían tanto su grado de expresividad hasta darme a veces un grado de penetrancia incompleta en la población. Entonces yo digo, mira, el gen, por ejemplo, el gen de la predisposición de una enfermedad como la diabetes tiene una penetrancia incompleta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multifactorial. Entonces, este gen me predispone para desarrollar diabetes, pero como el desarrollo de diabetes depende de la dieta que yo haga, si corro o no corro, un montón de factores, tiene un grado de penetrancia incompleta. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el gen que dice, hola, tenés que tener diabetes, y no la tiene. Entonces, penetrancia incompleta son la cantidad de individuos de la población que ante un genotipo no están expresando el fenotipo que deberían. La diferencia de la expresividad variable es el grupo de individuos de la población que tiene un genotipo, que expresan el fenotipo pero con distintos grados de apariencia. Como en este perrito, este es muy puntual, este ejemplo sale en todos lados, son las manchas de la raza de perros Beagle, que justamente hay un solo gen que me codifica para las manchas y veo distintos grados de expresión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo entonces cuando hago un tablero de Punnett para darme cuenta qué miércoles doy como resultado si al fin y al cabo todo es variable e incompleto? Chicos, cuando les hagan hacer una cruza, nunca les van a hacer una cruza de expresividad que no sea variable y de penetrancia que no sea completa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté haciendo un tablero de Punnett, no me van a dar un tablero que yo dé una proporción de expresividad variable y penetrancia incompleta, sino los resultados son, no tengo ni idea. ¿Sí? O sea, cuando yo hago una cruza, supongo que ese gen, por el ejercicio que me pone en la facultad, tiene una expresión que no es variable y tiene una penetrancia completa. ¿Sí? Entonces esto lo tienen que saber en la teoría. ¿Entienden? Sí, sí, ahora me quedó mucho más claro. Sí, se Bien, entendió. Ayemi dice que si cuando uno tiene un gen por descendencia, los factores externos afectan al individuo. Sí, obviamente, chicos, por eso el video que vieron ayer de los distintos tipos, por ejemplo, de enfermedades, y además no solo de enfermedades, sino recuerden que también lo vimos en herencia poligénica, que estaba en el otro videito anterior, que les decía que en el ser humano prácticamente todos los genes se hereden como herencia poligénica, o sea, interactúan entre muchos para dar una característica, y las enfermedades del ser humano, la mayoría, son multifactoriales. Eso quiere decir que tengo predisposiciones genéticas, pero el ambiente todo lo modifica. O sea, que el ambiente, desde el desarrollo embriológico y fetal del bebé, se puede cambiar, ¿sí? O sea, se puede modificar. Y puede ser que yo tenga algo escrito en los genes y no sea así. Hay grados de asertividad, o sea, de expresividad que no es tan variable o penetrancia completa en algunos rasgos, como por ejemplo la determinación cromosómica del sexo. Y generalmente yo tener XY es un hombre y XX es una mujer. ¿Y saben por qué les digo generalmente? Porque, ojo, Curtis se los va a tomar así. O sea, la realidad es que no me va a tomar variabilidad ni penetrancia incompleta en la determinación cromosómica del sexo. Hay una persona, un bebé que se está desarrollando y el cigoto es XY, es varón. Yo tengo XX, es mujer. Pero les cuento un secreto, no es así tampoco. Por más de que los márgenes sean muy chiquititos en la población, hay hombres que tienen cromosomas XX y hay mujeres que tienen cromosomas XY. Porque no es solo nada más la determinación del cromosoma, sino que hay determinados genes que condicionan que el embrión se desarrolle a hembra o a mujer. Entonces se han encontrado también falencias de este tipo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ni siquiera hace estudios genéticos y ni siquiera lo puede comprobar. Entonces, generalmente se descubren por accidente en algún estudio genético de otra cosa que en el cariotipo sale este dato. Pero para que se den una idea, en el ser humano, como que todo es muy variable y muy relativo los distintos grados de expresividad. Bueno, y ahí Emi me dice si la penetrancia es dinámica, o sea, puede ser completa o incompleta. No sé a qué te referís en cuanto a que sea dinámica, porque esto es un fenómeno en la población. O sea, un individuo que directamente no expresa en su fenotipo algo que decía el genotipo, yo mido, por ejemplo, por eso les puse el ejemplo de este perrito, yo tengo este perrito y lo comparo con todos los demás. Ahora, esto es como que sacas un dato estadístico en la población. En nosotros sí es verdad que a veces se expresan unos genes y otros no.
que eso no es penetrancia completa e incompleta. Tiene que ver con que nosotros en determinados momentos de la vida se pueden expresar algunos genes y otras veces no. Por ejemplo, el gen que me condiciona para que yo tenga diabetes está presente en mi genotipo desde que yo nací, es una enfermedad genética. Sin embargo, hay un grado de expresión variable a lo largo de la vida porque hay genes que se pueden codificar para que se expresen y en otros momentos no. Por eso la diabetes con determinados factores ambientales, en determinados momentos ese gen se activa y en otros está inactivado y no se expresa. Y por eso una persona que puede tener el gen de la diabetes desde que nace, igual no desarrolla la patología hasta los 50 años. Bien. Bueno, perfecto, me hiciera eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más teórica. Ahora me fijo en el chat. Si no, podríamos pasar a las dudas que tenían de ejercicio. Si no, recuérdenme que otra duda hay de la parte teórica. ¿Ninguna más? Yo había preguntado por codominancia, pero es cuando voy a los ejercicios, como que no lo sé aplicar bien. Bien, perfecto. ¿No sabes cómo leerlo en el ejercicio? Claro. Bueno, esto tiene que ver también con los grupos sanguíneos, que también les quería hacer algún ejemplo, pero así fácil como para ver la expresión nada más. En la codominancia, yo tengo una dominancia de ambos. ¿Qué quiere decir una dominancia de ambos? Por ejemplo, yo tengo un alelo A y un alelo B, tengo tres formas de expresar uno y otro, entonces yo digo simultáneamente se dan los dos a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo lees los resultados? ¿En codominancia o en dominancia incompleta en ambos? Nadie domina. Entonces no puedo decir homocigota dominante o recesivo. Este es homocigota para A y este es homocigota para B. Lo tengo que leer así. No hay ni dominante ni recesivo, pues justamente hay una codominancia. Entonces, esto expresa obviamente el fenotipo de A, dependiendo lo que sea. ¿Sí? Fenotipo de A, por ejemplo, en este caso, podría ser en el grupo sanguíneo, que les pone el ejemplo de los grupos. Digo, bueno, es del fenotipo A o acá el fenotipo B. En este, ¿qué pasa? Es el fenotipo de A y B. Son los dos simultáneamente. Yo no me acuerdo si les puse un dibujito de esto, de codominancia y dominancia incompleta. Ya no me acuerdo, perdón, lo que alcanzo a ver en cada grupo, por eso les pregunto de la comparación entre dominancia incompleta y codominancia de las flores. ¿Se los puse el dibujito o no? Ah, sí, la foto que está como una flor mezclada, rosa y blanca. Bien, perfecto. Ah, Entonces sí, también lo ya me pueden, acuerdo. perfecto, lo pueden revisar entonces eso en el video, porque esto es muy puntual como para entender cómo leer el resultado. La begonia, que no lo tienen en el Curtis, pero la begonia tiene esta particularidad de expresar los dos colores, por ejemplo, de las flores en simultáneo. Entonces, no es como en el caso del conejito o la boca de dragón, que es la que les ponen en Curtis, en donde, bueno, tengo una flor roja, tengo una flor blanca, el heterocigota es rosado, o sea, una mezcla. No, en el codominancia es los dos a la vez. No es ni blanca ni rosa, o sea, es blanca y rosa o blanca y roja, o sea, los dos a la vez. Obviamente esto no es posible en algunos puntos, o sea, en algunas características. A veces no puedo, porque justamente la codominancia es de determinados factores, no de todos. Igual ahora, en un ejemplo puntual en realidad de grupos sanguíneos, lo vamos a ver un poquito mejor para que se pueda entender. Así que, Juli, no te preocupes que ahora en estos ejercicios que sean puntos de los grupos sanguíneos, vemos un ejemplo puntual. Bien, ahora, Gise, sí. perdón, tú tienes también una pregunta con eso. Eso, poner, ustedes nos dan un ejemplo del gato cálico, que Sí, tiene sí. como... Eso no es lo que le pasa no es codominancia. El gato O sea, calico. eso es la inactivación del cromosoma X. Exactamente, eso está justamente en la explicación de la hipótesis de Lyon, porque es una característica que se hereda en X. Entonces tiene que ver justamente con la inactivación de la X que no se está expresando. No tiene que ver con codominancia. ¿Se entiende? Sí, sí.
igual es una pregunta, en eso tiene que ver con una pregunta teórica, ¿sí? Pero ya vemos igual algún ejercicio, creo que algunos de los que marcaron tenía herencia ligada al sexo. Bueno, a ver, empecemos con los ejercicios y ahí vamos viendo qué otras dudas resultan. Seba dice que tiene dudas en el ejercicio 28 y 30 del primer TP. Bueno, a ver, a mí me parece como muy interesante que ustedes entiendan cómo usar este familiograma, porque en realidad muchas de estas preguntas tienen que ver justamente con una expresión de una patología y es fácil usar este árbol genealógico. Por eso se los damos como ejemplo. No es que la facultad les puede poner un árbol genealógico, igual les aviso, pero no es que precisamente tenga la particularidad en realidad de expresarlo todo de esta manera. A veces es comodidad de ustedes utilizarlo como herramienta o no. Pero ¿para qué me sirve esto? Este árbol genealógico, para expresar en realidad, para manifestar un genotipo, por eso ahí digo, porque en el 28 les pide que hagan un modelo, o sea, tienen que inventarse uno en el ejercicio 28. Les dice, realice un esquema usted contemplando 3 generaciones de una, bueno, o sea, tienen que hacer un modelo, es un ejemplo, podríamos hacer miles, pero ¿qué quiero que entiendan de este árbol genealógico? Que los genetistas, para poder expresar o manifestar los árboles genealógicos, pues son tan importantes en la herencia de, digamos, de factores que están, digamos, que se pasan a través de los genes, ya sea por herencia dominante, por factores dominantes, recesivos, ligados al sexo o como sea. Es fácil expresar la generación en el cual se manifiesta o se expresa una mujer siempre con un círculo y un hombre como un cuadradito, nada más por convención. O sea, está una convención genética. Cualquier genetista, incluso un médico clínico que trabaje bien y les haga un árbol genealógico, lo va a dibujar de la misma forma. Esto es por convención para poder expresarlo. Entonces, ¿qué hago yo con estas flechas? Pongo la unión entre dos y siempre que bajo en la línea, obviamente estoy hablando de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que salen de esta línea. ¿Sí? O sea, que me está representando que en esta pareja nacen estos 4 hijos. Si hay una unión así horizontal, me está expresando la persona que se está uniendo con este individuo. No quiere decir que se esté casando, no, o sea, estoy hablando que que se está uniendo porque tiene hijos, o sea, siguiente generación. Generación P, F1 y F2 significa, en este caso, no sé, los abuelos, los padres, qué sé yo, y los nietos, eso quiere decir 3 generaciones. Entonces, a mí me pueden preguntar de un sujeto problema determinado y darme como datos de los padres, de los tíos, de los abuelos, y es fácil gráficamente representarlo así. En las enfermedades que sean dominantes o recesivas, se pintan, como tienen acá pintado de grises, cuando un individuo tiene el alelo, digamos, mutante para tal patología. Por ejemplo, en una enfermedad dominante, qué sé yo, si el dominante es A, yo tengo estas 2 posibilidades genotípicas y obviamente esta va a ser recesivo, no tiene la enfermedad. Si alguien no está pintado, obviamente que su genotipo es así. Ahora, si alguien está pintado, no sé si es así, homocigota dominante o heterocigota, ¿sí? Siempre lo simbolizo así, veo con los datos del problema a ver si puedo deducir su genotipo. La única diferencia en estos gráficos que se llaman pedigrí también, es que la mujer, por ejemplo, cuando estoy viendo una enfermedad ligada al sexo, tiene 3 posibilidades. No es que expresa, no expresa o directamente tiene ausencia del rasgo, sino que puede ser ligada al cromosoma X y ser portadora. Entonces, muchas veces, cuando en una patología yo estoy analizando ser portadora de algo, de una patología, nos vamos a encontrar con distintas gráficas si la enfermedad es de tipo recesiva o si es ligada al sexo, que es lo que tienen acá en el gráfico. Vamos a poner un ejemplo de una de las enfermedades recesivas. Lo tengo de esta manera, lo expreso como pintando a la mitad. Entonces, de esa forma, al pintar a la mitad, digo, es portadora, ¿sí? Acá. Es portadora de la patología si yo pinto la mitad en un hombre o en una mujer. En cambio, cuando es una herencia ligada al sexo, se les hace un puntito, que es el gráfico que tienen a continuación. ¿Por qué quiere decir esto? Pues si yo tengo una patología recesiva, si es recesiva, quiere decir que si yo tengo de estos 3 genotipos en la patología, solo esta persona que tiene los 2 alelos mutantes está enferma. Entonces esta se considera portadora. Esta portadora es la que en el gráfico se pinta así en la mitad.
En las herencias ligadas al sexo, cuando la mujer tiene un puntito, quiere decir que expresa esto. Esto no es un problema, una situación problemática, chicos, es un pedigrí para expresar o manifestar o poder hacer un cruzamiento más claro en los problemas y que sea más fácil de entender. En los ejercicios complementarios, que tienen muchos ejercicios que se desarrollan a través de una gráfica, un pedigrí, van a ver, si han visto los videitos que hemos hecho todos los profes del equipo representándoles la resolución de los ejercicios, van a ver que todos usamos estos pedigrí, porque es la forma más fácil de representar. Pero es como un dibujito para plantear el problema, no es una resolución del mismo. Entonces, el ejercicio 28 simplemente les pide nada más que hagan un pedigrí, que sepan hacerlo, construirlo. ¿Se entiende? Si hay uno que haces como... Sí, totalmente. Hay algunos que haces como un montón para poder llegar al resultado del problema y poder justamente deducir la respuesta. Bueno, y en el 30, el ejercicio 30 del práctico me dice que yo tengo que tomar ejemplo de una patología dominante. ¿Qué tienen que hacer acá? O sea, esta es una cruza monohíbrida, ¿eh? No tiene ningún otro tipo de complejidad. Este es el ejercicio 30, ¿sí? Me dice, tomando un ejemplo de enfermedad dominante, realizo un tablero de panel. Una enfermedad dominante. ¿Qué enfermedades dominantes me da como ejemplo la teoría? El daltonismo. Esa es ligada al sexo. La jaqueca puede ser. No, bueno, sí, esa te lo da como en un ejemplo, pero en realidad no te lo da Curtis el ejemplo como patología dominante. Sí, Seba, Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad de degeneración del sistema nervioso, es una muy puntual, se las toman bastante, acondroplasia también, es como otra patología, el enanismo acondroplásico es como una de las dominantes más frecuentes. Bien, ahora, si yo tengo una patología dominante, yo tengo 3 genotipos probables, ¿no? Sea con las letras que lo representen, no importa. Supongamos que si es dominante, estas 2 personas son enfermas y esta es la única persona sana. Ahora me dice, tengo que poner un padre que padece la enfermedad y una madre que no. Y yo digo, bueno, la madre que no es fácil, ¿no? Porque es recesivo. Y digo, claro, pero ¿y cómo represento el hombre? ¿Así o así? Ahora, yo les digo una cosa y por eso está este ejercicio y es a propósito. Cuando yo hablo de una enfermedad dominante, esto es casi imposible. No todo, es imposible, pero es casi imposible. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona, por ejemplo, con Huntington, así, tiene que ser hijo de 2 personas con Huntington. Porque si es dominante, tiene que recibir un dominante de cada uno. O tener una doble mutación espontánea, o sea, la probabilidad es como casi nula. Salvo que me aparezca una situación así como re extraterrestre y que me estén mencionando. Es más, imagínense 2 personas acondroplásicas que se pueden cruzar entre sí. O sea, 2 enanos acondroplásicos se cruzan entre sí y tienen un hijo igual, los 2 tienen solo el 25% de probabilidad de tener un hijo que sea acondroplásico homocigota dominante. Entonces, esto es muy poco probable. Cuando no me da ningún otro dato del problema y es una enfermedad dominante, generalmente yo tomo el dato más probable, si no me da otro dato, que es justamente que el individuo sea heterocigota. Sin embargo, esto no me daba ningún otro dato, así que la realidad es que si ustedes hicieron el tablero de Paneth en base a una persona homocigota dominante, tampoco estaría mal, porque no me da ningún otro dato el ejercicio práctico de la facu. Ahí pongo las gametas de cada uno y hago una cruza normal, chicos. Esto no tiene ningún otro tipo de complejidad, porque en realidad es una cruza como las que hemos visto, la cruza monohíbrida de Mendel. O sea que, tomando este ejemplo como dominante, yo tengo el 50% de los hijos que van a ser enfermos y el 50% sanos. ¿Sí? De esta forma se resolvía el 30. ¿Está bien? Sí, Seba, también. La hemocromatosis tipo 4 también es dominante. La verdad es que es muy importante que ustedes se fijen en los ejercicios que les da Curtis, porque Curtis de repente, como tiene estas patologías, si a mí me ponen en una situación problemática de la facultad y me dicen, hay una persona que tiene acondroplasia, bla, 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 y no me dice más nada, ustedes tienen que saber que la acondroplasia es dominante, porque es un ejemplo de Curtis. Cualquier ejemplo que me pongan que no sea de Curtis, me tienen que avisar. Si es dominante, si es recesivo, o sea,
no puedo adivinarlo. Entonces, solo estudiense los ejemplos, sí o sí, de Curtis. Si hay otro distinto, obviamente se los tiene que mencionar la facultad. Bueno, vamos, Nicole me decía que tiene una duda sobre las proporciones del ejercicio 8 del TP complementario. Bueno, primero, ¿pudieron ver el videíto de este? Sí, lo vi. Me dio diferente de la profe porque lo planteé diferente, pero para mí está bien como yo lo planteé también. Sí, a mí también me veo Porque, diferente en lo mismo. Ay, yo, claro, este ejercicio lo había resuelto Betiana. La profe Betiana, creo que sí. Bueno, no importa, sí, fue ella. sí, yo voy a revisar porque yo me acuerdo que había en uno de los ejercicios, lo que pasa es que no me acuerdo en cuál, que me parece que había un errorcito, que yo lo encontré el año pasado en la resolución. Puede que sea este. Ya me voy a fijar y cualquier cosa les hago la aclaración, porque había un ejercicio en donde en las proporciones finales, pero la cruza y todo les quedó igual. Sí, a mí Sí. los genotipos en el genotipo me da diferente. A mí las proporciones me Bien, o dan sea, 2, la cruza que 4. hicieron es de estos dos. Sí, Sí, Bien. Bueno, fíjense que tienen estas posibilidades de gametas, digo. Y en este caso tienen los 4 tipos. O sea que el tablerito acá, en realidad, creo que la profe lo hace de 16, pero ustedes tienen que hacerlo, en realidad, lo pueden hacer de 16 o lo pueden hacer de 8 nada más. ¿Está bien? ¿Lo hicieron de 16 o de 8? yo lo hice 16. Bueno, 16. bien, perfecto. No se preocupen porque igual es el mismo gráfico nada más que me va a quedar doble porque son las mismas gametas. Entonces la expresión es sobre 16 o sobre 2. Esto me quedaría así y así. O sea que acá tengo un doble homocigota dominante y heterocigota para este, heterocigota para los dos, dominante y recesivo, heterocigota, recesivo, heterocigota para ambos. Así les queda bien, por eso se los estoy replicando. Bueno, este es el resultado del tablero, repetido por 2, si lo hicieron 2 veces, no hay ningún problema. Fíjense, tienen este, que en realidad fíjense que no tienen repetido. Si hicieron el cuadro de A2, les va a quedar 2 sobre 16. Claro, ¿Está bien? sí. O sea, este genotipo me queda 2 sobre 16, que es lo mismo que un octavo. Es lo mismo, chicas, porque en realidad la expresión obviamente es exactamente la misma. Después tenemos este individuo que tiene dominante, pero para este recesivo. También les debe haber quedado la misma proporción, un octavo o 2/16. ¿Está bien? Sí, Perfecto. Después tienen un doble heterocigota, acá, de esto y de esto. O sea que este genotipo en realidad me va a quedar 4/16. 4/16 Claro, es lo mismo profe. que 2 octavos o es lo mismo que un cuarto. claro, a esa creo que ese no eh, le quedaba, sí. claro, la profe puso 2 de esos Ah, porque bien, ella lo entonces sí, planteó. ese era el problemita que tenía un error. Bueno, perfecto. Ah, Menos mal que lo detectaron. ok. No, estaba mal en lo que escribió nada más, pero lo otro está bien. Sí, este entonces queda así. De este, ahí bueno, también nos va a quedar igual, 4 sobre 16 o 2 sobre 8, que es lo mismo. De este nos queda un cuarto, un octavo, perdón, no un cuarto. Así, es Claro, 1 sobre los 8, que es lo mismo que 2 sobre 16. Y de este último, dos. también me queda 1, o sea, 2 sobre 16. ¿Sí? O sea, de estos dos queda 4 sobre 16, los otros 2 sobre 16. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Sí, ahí No, me quedó entonces bien. sí, era un... Yo creo que lo aclaré en el video, por eso... pero quizás lo aclaré en la plataforma de Moodle de los chicos del año pasado. Ya me voy a fijar. Pero si no lo pongo en el video, pero esa es la proporción. O sea, es así, así que si les hago así, está perfecto. Bien. Bueno, vamos, dice Abril que tiene dudas en el ejercicio 14 del TP2, o sea, del complementario. ¿Lo hicieron los demás, el 14? Uy, hice cualquier cosa. Sí, Bien. No.
Hay algunos que no han terminado, yo entiendo, igual que, ¿cuándo rinden ustedes? ¿El viernes química? Sí, el viernes. Sí, exactamente. Sí. Sí. Bueno, aprovechen la clase de consulta que tienen el viernes en la tarde, chicos, porque yo sé que por ahí no se van a, creo que es como a las 7. Consulta de genética, ¿no? De genética, claro, ¿se han anotado? Sí, sí. Yo ya Bueno, estoy en el grupo, creo. perfecto, porque hay 3 clases distintas, yo creo que le van a prestar más atención a la del viernes, sabiendo obviamente que tienen que rendir lógicamente el viernes en la mañana. Bien, el ejercicio 14 es un ejercicio de herencia influida por el sexo. Ahora, fijémonos, ¿por qué me doy cuenta de esto? Vamos a los datos de este problema. Me dice, supongamos un carácter influido por el sexo en aves exóticas, tal que su alelo recesivo A determina plumas de color blanca y A mayúscula plumas coloreadas. O sea, primero, me está dando un gen, el gen es color de plumas, me dice que este gen es influido por el sexo y además de eso, encima de ello, me dice que A es blanco, o sea, el carácter recesivo, y A es coloreado. Siempre, siempre, siempre anoten los datos. Si ustedes no hacen un registro de datos, lo más probable es que uno cometa cualquier error en el camino. O sea, siempre tengo que registrar los datos para ver qué me está diciendo. Después de ver estos datos, dice, si se cruza un macho heterocigótico con una hembra de plumas blancas y se obtienen 8 descendientes, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de ellos tengan plumas de cola coloreada? Ah, era cola, no las plumas. Bueno, cualquier. Ah, no, las plumas de la cola, está bien. Bueno, entonces vamos a este nuevo dato. Me dice que estoy cruzando un macho heterocigótico. De acuerdo a los datos que me dio entonces, el macho heterocigótico es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Después me dice una hembra de plumas blancas. La hembra de plumas blancas, evidentemente, va a ser recesiva. ¿Sí? De acuerdo al dato que me dio acá. Sin embargo, fíjense que a mí me dice que es un carácter influido por el sexo. ¿Qué quiere decir que sea influido por el sexo? Y que se va a expresar más en un sexo que en el otro. Bien. ¿Y qué dijimos en esta influida por el sexo? O sea que en realidad en el heterocigota va a haber una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia en el heterocigota? A ver, chicos, esto es coloreado. Esto es blanco, y no hay duda de eso. Sin embargo, la diferencia siempre en una herencia influida por el sexo aparece acá, cuando tengo el heterocigota. En un sexo va a aparecer de una forma y en el otro va a aparecer de otra. ¿Está bien? Sí. Yo tengo el dato entonces en este problema que el macho es heterocigótico, pero que la hembra me diga que tenga plumas blancas, yo no sé si tengo la certeza de que sea recesivo, porque puede ser que sea un factor, como por ejemplo el ser coloreado, que sea recesivo, y en realidad yo lo tenga de otra manera expresado. ¿Sí? O sea, que sea recesivo en la hembra y en el macho sea dominante. Entonces sea blanca, pero en realidad tengo un alelo que diga coloreados, pero se comporte como recesivo. Ese dato no lo tengo. Entonces esto, al ser una herencia influida por el sexo, me queda en duda porque lo único que sé es que es blanco, sé el fenotipo. Ahora, dice, si se obtienen 8 descendientes entre estos individuos y me habla de cuál es la probabilidad de que 6 de ellos contengan pluma coloreada, ¿sí? Bien, ahora yo pienso, en la herencia influida por el sexo, o el ejemplo que me dio Curtis, me habló que la herencia influida por el sexo tiene mayor manifestación de características en base a la expresión de hormonas masculinas, que no me lo hice puntualmente acá. Pero si yo tengo que considerarlo de esta manera, digo, bueno,
si el macho sí o sí es heterocigota y la hembra no me está dando ningún otro dato del problema y me pregunta nada más la probabilidad de la descendencia, voy a entender que esta suposición mía de que sea justamente así, ¿sí?, que sea homocigota recesiva, va a ser la más probable. No la única, pero sí la más probable. La realidad es que en la gráfica yo tendría que hacer todas las cruzas posibles. Vamos a esta cruza, ¿sí?, que es el segundo paso. Después de yo obtener los datos, voy a tratar de hacer un cruzamiento. Y digo, ¿entre quién hago la cruza? Y voy a hacer la primer cruza probable, que sería entre un macho, que es heterocigota, y entre una hembra, que es homocigota recesiva, ¿sí? No importa los descendientes que tengo, estoy hablando de proporción. Si tengo 8 descendientes y me pregunta cuál es la probabilidad de 6 de ellos, quiere decir que es un porcentaje del total que yo tengo ahí. Un macho tiene estas dos posibilidades alélicas y supongamos la hembra estas dos. Esto es una cruza, o sea, sumamente sencilla. A veces ni siquiera necesitan hacerla porque es una cruza monohíbrida. Lo que me interesa son cómo voy a contestar, o sea, cómo voy a responder el resultado de esto. Si nosotros vemos acá, tenemos el 50% de una forma, el 50% de otra. Bien, ¿cómo ligo estos resultados? Y si son machos, tenés un 50% de que sean colorados, y bueno, con la pluma colorada, y si son hembras, tenés un 0%. Bien, o sea que en realidad, si yo tengo que interpretar los resultados de acá, sé que las hembras, al tener un alelo, pero comportarse como recesivo, supongamos, y en el otro como dominante, yo digo, bueno, en la hembra tengo un 100% de probabilidad de que en realidad sea blanca, porque aunque tenga esta no se comporta como dominante. Lo pueden expresar con otra letra para que les sea más fácil, como quieran. Eso es la particularidad que tiene la herencia influida por el sexo, que por ahí es más fácil representarlo con 2, y en vez de usar esto, no sé, podían usar la B de blanco y la C de coloreado para que lo vean mejor. No importa, el heterocigota se expresa de una forma en uno y de otro en otro. Entonces, en este caso, esperen que puse el macho y era la hembra. La hembra, entonces, va a tener el 100% de probabilidad de ser blanco. En cambio, el macho, si está ligado a él, ¿sí?, o sea, la dominancia del alelo no, tiene el 50% de ser coloreada y el 50% de ser blanco. La realidad es que si es al revés el problema, o sea, si no es dominante en uno, sino en el otro, me va a dar el resultado al revés, el porcentaje. Pero este tablero de Punnett es mi tablero de posibilidades, y en realidad a mí me está preguntando de 8 descendientes, ¿cuál es la probabilidad de que 6 tengan plumas coloreadas? Entonces, en realidad lo que yo tengo que hacer es un estudio estadístico con esto, no con esto. Esto se complementa a la respuesta del problema, porque hasta ahora yo hice datos, cruza y no tengo la respuesta. ¿Qué tengo que dar como respuesta en este problema? A ver, ¿qué pueden deducir de esto que hemos hecho? ¿Cuál sería su respuesta? Se quedaron todos en pausa. 6 de ellos van a tener 100% de probabilidades de ser cosas. No, es que no sé. O sea, si los cuento como varones, sí, pero... Es coloreado, ¿eh? No es blanco. Fíjense que solo aparece el coloreado si es macho. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de ellos tengan cola, o sea, o plumas coloreadas? Si es hembra, ¿cuál es la probabilidad? 0%. Porque no hay. Tenga 1, 2, 3, 6 descendientes, no me importa. Ahora, el macho tiene la mitad de la probabilidad de ser coloreado. Y además, en la descendencia tiene la mitad de probabilidad de ser macho y no hembra. Entonces, si yo lo distingo así, o sea, lo separo y digo, bueno, no, pará, hagamos de cuenta, porque me dice, si 8 descendientes, 6 sean coloreados, bueno, digo, supongamos que los 8 sean machos, porque estoy dando la respuesta para machos. ¿Qué probabilidad hay de que en 8, 6 sean coloreados? Y en realidad yo tengo como macho el 50% de probabilidad de que sea coloreado. O sea, solo la mitad.
Quiere decir, ¿qué probabilidad tengo de que 6 sobre 8 sean coloreados si en realidad la proporción es 1/2? ¿Se entiende? 6 de 8, 6 de 8, que es una ecuación, o sea, esto también lo puedo simplificar. No sé por qué puse esto. O sea, me está diciendo, ¿qué probabilidad hay de que 3/4 de la población sean coloreados? Y en realidad 3/4 de la población es la mitad de esta proporción que me está preguntando. ¿Por qué? Porque 3/4 es 3/4, perdón, es la proporción de la descendencia que me está haciendo. 6/8, que es la ecuación general, debería aplicarle el medio de que sea coloreado para decir, ah, bueno, puedo dar una respuesta. Entonces, la mitad de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 3/4? En proporción. ¿Me siguen o están perdidísimos? 3/8 puede ser. 3/8, o sea, la mitad de ese, también lo pueden presentar, digo, por porcentaje, también sería una opción, porque en realidad, si ustedes se fijan en esto, si lo representan, digamos, como porcentaje, sería el 75%. Entonces podría poner el 37,5 o ponerlo en fracción, no importa, yo para darles el porcentaje igual porque lo pusimos acá en porcentajes, pero sería la mitad del porcentaje inicial que tiene. Entonces, si esta característica es influida por el sexo, yo tengo el 0% de probabilidad si es mujer, pero tengo el 37,5 de probabilidad si es macho. Ahora, si quiero dar una respuesta general, tengo que dar una respuesta en general de todos. Si yo no sé si es macho y hembra, y bueno, no sé si es macho y hembra, o sea que a este porcentaje también le tengo que aplicar el 50%, la mitad, y me va a dar la mitad de este porcentaje en probabilidad. Porque no sé todavía si es hombre o si es mujer. O si es macho y hembra, no hombre o mujer. ¿Se entiende o no? Sí. A mí no me había quedado claro en el video, porque la había expresado de otra manera, pero ahora sí me quedó. Sí, lo que pasa que en realidad creo que la profe sí lo resuelve de otra manera, pero en realidad ustedes tienen que entender que todas las formas, digamos, o manifestaciones de un ejercicio genético pueden ir variando dependiendo cómo lo plantee cada uno. O sea, la realidad es que yo puedo plantearlo de una forma u otra como me sienta más cómoda, y puede ser que todas las formas sean correctas mientras yo llegue al mismo resultado. Estos problemas que están en el complementario son sumamente complejos y la idea de esto es que pudieran practicar. Por eso les hemos grabado un videito de cada uno como guía, pero también en la clase de consulta, si a algunos no les queda claro después de ver el video, también lo pueden trabajar en paralelo. Les podemos mandar más también para que entrenen. Esperen que no sé cuál más quedó. El 15... Y el 23. Del 15 al 23, ¿vieron el videíto? Veo en el chat que había quedado el 15 y el 23. Pero sí, nos queda un segundito, por eso quiero saber qué es lo que no entendieron de eso. Claro, a mí no me queda claro el concepto por ahí de las adiciones y eso en el cambio estructural. Pero no, está bien. O sea, vuelvo a ver el video y ahí lo resuelvo. Bien, vos me decías de cuál. Que muestra la imagen y tenemos que decir a qué se refiere, si es una de lesión, creo, o algo así. Ah, no, pará, pero es que yo me estoy fijando en el complementario. ¿Vos me estás hablando de cuál? Del 1, del trabajo 1. Ah, bien, sí, de la forma, digamos, de las mutaciones. Claro, sí es. Sí, esa es teórica, ¿no? Me estaba fijando en el otro, estaba viendo en el chat el 15, pero del complementario. ¿Qué herencia ligada influida por el sexo? No, yo digo el trabajo 1, que muestra... es sobre me parece, qué boluda, alteraciones cromosómicas. Ahí lo vi que era del 1, el anterior era del TP2, sí, bien, perfecto. Sí, ese con la teoría, ese fíjate en la teoría y se ve bien porque es teórico nada más en cuanto a cómo se define, si se le pierde un pedacito o no se le pierde.
un fragmento o se intercambia o se duplica, o sea, los tipos de mutaciones que pueden haber, que amplía un poquito lo que vimos en mutaciones antes, ¿sí? Ahora, el 23 que estaban preguntando, bueno, estos ejercicios que tienen que ver con el grupo sanguíneo son sumamente complejos y tienen que hacer por ahí un montón de cruzas. ¿Vieron? Esta era una duda de Emi. ¿Viste el video de esto, Emi? Sí, lo vi, pero nada más, o sea, mi duda era no por el problema en sí, sino matemáticamente, ¿por qué 1/8? O sea, porque tú ponías como 2/16, pero como vos decís, es lo mismo. Ah, es lo mismo, sí, sí. Si esa era la duda, sí. Ustedes, cuando hagan una ecuación, o sea, cuando ustedes expresen sobre el tablero de Punnett, recuerden que Mendel hizo un cuadro de 16, porque en realidad son la máxima cantidad de posibilidades. Pero todas las ecuaciones, uno le tiene que buscar la equivalencia. A mí me lo pueden poner como proporción, me lo pueden poner como fracción o me lo pueden poner como porcentaje. Por ejemplo, esta relación 9331 que les daba Mendel, en realidad si ustedes suman esto en un cuadro de 16, obviamente es igual a 16 posibilidades. Pero ¿qué pasa si yo hago un tablero de Punnett y me da 4, 4, 4, 4? Y al pedo lo voy a expresar así, porque para eso expreso 1 y estoy simplificando esto. ¿Qué quiere decir? Que yo expreso esto sobre el total. O sea, que en proporciones se los pueden dar así, dependiendo cómo lo expreso. Y esto es una fracción. 9/16, 3/16, 3, que no se puede simplificar más la ecuación. Pero si a mí un resultado, por ejemplo, me da 4/16, bueno, 4/16 es lo mismo que 2/8, es lo mismo que 1/4, o es lo mismo que el 25%. Entonces, si me da un número como por ejemplo este 3/16, no tengo otra forma de simplificarlo. Entonces la facultad generalmente les va a expresar los resultados en 3/16. Pero si me da una fracción que se pueda simplificar, a veces en la respuesta lo van a encontrar de esta manera. ¿Sí? O sea que siempre busquen el equivalente en la ecuación, porque ojo, también se los pueden expresar así, 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 bueno, de cualquiera de las formas como que yo les he puesto acá. No sé, tengo 8/16, y bueno, 8/16 es lo mismo que simplificarlo y decir, bueno, 1/8. Esto ya es muy poco común, un medio, no se puede poner 1/8. Esto es muy poco común que se lo expresen de esta manera, porque ya es una fracción como muy grande, muy burda al pedo, cuando yo directamente lo puedo representar como porcentaje. Pero sí es verdad que si, como en el problema anterior estábamos viendo, hay uno expresado en 1/8, es muy frecuente que se los expresen así y no como el resultado total, que si ustedes sacan esto, les va a dar 12,5, porque ya es medio difícil que la facultad le ponga los porcentajes con coma. Entonces lo más probable es que me lo exprese en fracción. Esto es matemática pura, chicos, tienen que ver la simplificación entre uno y otro, o sea, cuál es la respuesta, digamos, más probable, matemática pura, pero lo tienen que tener muy presente, pues se los pueden expresar de una forma u otra, y por ahí, por no tener en cuenta esto, responden mal el múltiple opción. Ah, no, Seba, te equivocaste un montón. La matemática, la física y la química son herramientas básicas y para que ustedes terminen de entender biología, en realidad la física y la química son complementos. Y la matemática es hermana de la física y la química, pues yo no puedo resolver nada en química, en física, si no sé matemática. Así que no, todo está metido en todos. Ahí uno entiende por qué les dieron matemática en la escuela, por qué están estudiando en el pre física y química, si en realidad no tiene mucho que ver con lo que van a ver en la carrera, sí, en realidad todo tiene que ver. Bueno, creo, chicos, que hemos respondido a todas las dudas. De todas maneras, recuerden, por favor, que aunque quede alguna duda mañana, tomamos un ratito para el TP evaluatorio, pero el TP evaluatorio también nos invita a que salgan algunas dudas teóricas más y algunos ejercicios prácticos también más, o sea, es una instancia en donde también vamos a seguir repasando. Pero no solo eso, sino que recuerden que tienen las clases de consulta entre hoy, mañana y pasado, que pueden ver algunos ejercicios complementarios más. Y no solo eso, sino que el examen de la semana que viene recién es el martes, para que el lunes, después de que el fin de semana estén asentando algunos ejercicios más que no hayan alcanzado a ver porque están estudiando para química el viernes, también podamos ver dudas el lunes, ¿sí? O sea que les hemos puesto el TP evaluatorio mañana a propósito, porque del TP evaluatorio también pueden surgir dudas y me interesa que hubieran otras clases después, antes del examen, para seguir debatiendo, ¿sí?
pero les siguen quedando clases, aprovechen todas las instancias, vean todos los videitos en el tiempo que se puedan organizar, pero hagan los ejercicios ustedes. Esto es memoria procedimental, chicos, nadie me puede explicar o decirme cómo se camina si yo no camino. El bebé chiquitito yo le puedo explicar cómo caminar, la teoría de cómo caminar, pero hasta que no se caiga 10.000 veces, se meta 10.000 porrazos, se tropiece, se vuelve a caer y se vuelve a levantar hasta que no aprenda a caminar solo, es lo mismo. Entonces, si yo veo un montón de videos, veo las resoluciones, veo todo, pero no hice ningún ejercicio genético y no me senté durante horas para tratar de entenderlo, ese proceso nadie se los enseña. Lo tienen que hacer solitos. Tienen miles de herramientas, pero tienen que enfrentarse y le tienen que dar horas. ¿Sí? Muchas horas de el culo en la silla. Gise, y esta unidad es más tomada, por ejemplo,